una pantalla de 3
Hola, hola, buen día, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está Héctor? Hola, buenas tardes. Bien, profe, gracias. Qué bueno. Hola Felipe, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá, profesor? Qué bueno. Oye, tengo problema con la cámara hoy día. No, estoy con otro computador y está desconectada la cámara. Así que no voy a poder proyectar. Pero sí voy a proyectar la imagen de la diapositiva. Bien, oye, mientras llegan sus compañeros y mientras comienza la clase, quería consultarles si han podido ver el material cargado en el ambiente de aprendizaje. La ruta, el programa, el apunte activador, la presentación sincrónica. ¿Han podido ver si les aparece? Estoy en eso, estoy revisando, profesor. Ya. Yo por lo menos ingresé al curso y está todo cargado. Por lo menos la unidad uno. La experiencia de aprendizaje también están cargadas. Sí, profe, está todo cargado. Ya, en la unidad 2 estoy viendo que hay uno de la semana 5, unos documentos que no corresponden, que son de economía. Eso se va a actualizar pronto, pero por lo menos la unidad uno está todo bien. Bien, hoy voy a compartir la pantalla. Espero que puedan mencionarme si se ve. Esto es toda la pantalla. Cuéntenme si se ve mi pantalla. Sí, sí se ve, profe, se ve. Ya, el PPT se ve. Sí, correcto. Esta carpeta, También. ya, si abro esta base de datos también se ve. También se ve esa Excel, sí. Perfecto. Ya, bien. Ya, pues antes de comenzar, ahí se ve bien, ¿cierto? Ya, perfecto. Bien, bueno, les doy la bienvenida, ¿cierto? Vamos a comenzar la sesión, son las 19:31, ¿cierto? Espero que estén muy bien. Actualmente hay 8 personas conectadas, así que a medida que se van reincorporando los demás, ¿cierto? Pueden ir visualizando, ¿cierto? Esta presentación, ¿ya? Como les mencioné en el otro curso, como yo estoy proyectando de esta manera, no puedo ver el Teams, así que no hay problema en que ustedes me interrumpan y puedan también, ¿cierto?, hacer sus consultas. O si alguien no tiene chat, o sea, alguien escribe por el chat porque no puede hablar, también es bueno que ustedes me interrumpan y digan, profe, hay una pregunta en el chat o hay algún comentario, ¿cierto? Y así yo puedo ir mirando, ¿ya? A medida que ustedes tengan su tiempo, ¿cierto? La idea es que puedan ir visualizando el ambiente de aprendizaje, ¿cierto? Todo lo que se encuentra. Yo revisé por lo menos la unidad uno, está todo cargado, ¿cierto? Faltaría la evaluación que no la pillé, que creo que se va a cargar pronto, pero está lista. Ya, hoy día vamos a hacer una actividad muy similar involucrando los contenidos, muy similar a lo que a ustedes les va a tocar en la evaluación uno, ¿ya? Con algunas pequeñas diferencias de matices. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar. ¿Ya? Cualquier cosa que se le venga a la mente me interrumpen sin ningún problema. ¿Bien? Entonces, el objetivo de hoy día, ¿cierto?, es poder visualizar en esta primera sesión sincrónica las características de la asignatura y la introducción, ¿cierto?, a los contenidos de la unidad número uno. ¿Ya? Importancia, característica, conocer el cronograma. Entonces, el cronograma, el otro día igual se lo envié, pero nos vamos a conectar semana por medio. ¿Ya? Eso es lo que está establecido bajo el cronograma. ¿Ya? De todas formas, se los voy a enviar por correo igual a todos. ¿Ya?
y bueno, y realizar esta contextualización de contenido, ¿ya? La regla de trabajo, todo se hace en equipo, ¿cierto? 2 a 3 personas, ustedes forman los equipos, aprenden en forma autónoma, revisan los contenidos de aprendizaje, los apuntes, los PPT, y en las clases, ¿cierto? Vamos compartiendo conocimientos y experiencia, ¿ya? La responsabilidad de cada uno en forma individual, conectarse lo posible a las clases sincrónicas, si no, posteriormente visualizar el video, visualizar la transcripción, lo que esté dentro de su alcance, ¿ya? También participar de la actividad sincrónica, ¿cierto? Hay ciertas actividades formativas, hay un glosario que está bien entretenido, hay unas actividades como formativas evaluativas, ¿cierto? Que establece un poco una relación entre la evaluación de servicio o desempeño de las empresas de delivery. Entonces está también interesante poder aplicar esta metodología de análisis, ¿cierto? En ese caso y preparar, ¿cierto? La evaluación, ¿ya? Bien, respetar la fecha y cronograma, ¿cierto? Al igual que le había mencionado, cualquier cosa me escriben un correo, lo que necesiten, ¿ya? Igual si no han formado grupos todavía, la idea es que vayan formando y me puedan decir quién todavía no tiene grupo para las próximas evaluaciones o las próximas actividades, sobre todo la semana 4 que comienza la evaluación número 1. Bien, y que me consideren en todo momento. ¿Bien? Entonces, el programa de investigación de operaciones tiene 72 horas de clase, de las cuales 40 son teoría y 32 son de actividades que ustedes van a ir desarrollando. En función de esto, esta asignatura busca que ustedes adquieran esta competencia de elaboración de procesos de optimización. Y en esta elaboración de procesos de optimización se resuelven problemas complejos, también, ¿cierto?, con algunas ecuaciones matemáticas, ¿ya? Pero principalmente bajo algunas metodologías que ustedes pueden conocer como análisis de causa-raíz o ciclo de mejora continua, PDCA, entre otras, ¿ya? Ahí el documento de la unidad 1 trae una descripción de algunas de estas herramientas. Entonces, esta asignatura permite aplicar modelos matemáticos y herramientas de programación para solucionar problemas complejos. Entonces, dentro de estos problemas se van a ver algunas ecuaciones, ¿cierto? Algunos sistemas de programación, ¿verdad? La metodología de enseñanza está desarrollada en problemas prácticos, ¿cierto? Que les va a permitir aplicar los documentos teóricos, ¿cierto? En estas actividades que simulan situaciones reales, como una de las que vamos a hacer hoy día. Bien, eso con respecto a la descripción. La unidad de competencia, desarrollar modelos de procesos para identificar áreas de mejoras de optimización y aplicar modelos de optimización para resolver problemas complejos o problemas matemáticos en fin de mejorar la eficiencia operativa, ¿ya? Esas dos son las unidades de competencia. Para la primera unidad, ¿cierto? A lo mejor esto ya lo vieron en otro ramo previo, ¿cierto? Pero la identificación de problemas a partir de elementos que están generando cuellos de botella, elementos que están generando pérdidas, detenciones imprevistas, tasas altas de rechazo, donde se afecten indicadores de producción, indicadores de mantenimiento, indicadores de logística, indicadores operacionales, ¿ya? Entonces, ese primer resultado de aprendizaje, de identificación de problemas, busca, ¿cierto?, que ustedes puedan tratarlo, ¿ya? Hay una metodología que está mencionada en el documento de asignatura, que es la metodología Lean, o la metodología Lean Manufacturing, ¿ya? Esta lo que busca es eliminar 8 desperdicios de los procesos. Ya se habla de las 7 pérdidas, de las 7 mudas, pero en realidad son 8, porque no hay que olvidar el desperdicio del talento humano, que de repente, ¿cierto? En un trabajo se contrata una persona nueva en vez de ascender, ¿cierto? A las personas que ya conocen de los procesos. Entonces ahí podríamos decir que hay una pérdida del desperdicio del talento humano. Entonces hay distintos tipos de pérdida: espera, retraso, sobreprocesos, exceso de tareas, ¿cierto?, que se denominan mudas en la metodología Lean. ¿Ya? Y eso lo que busca es eliminar los desperdicios, ¿cierto?, o trabajar en forma limpia, en forma esbelta, sin desperdicio, sin grasa. Hay otras metodologías que se centran en los defectos, como la Six Sigma. Hay otras metodologías que se centran, ¿cierto?, en la causa de las fallas, ¿cierto?, que son los análisis de causa-raíz. ¿Ya? Entonces, estas distintas herramientas de identificación de problemas, de análisis de problemas y de representación de problemas en los procesos para buscar cuellos de botella, nos permiten, ¿cierto?, encontrar el punto de mejora, encontrar el problema. Y a partir de esto,
nacen, igual que en la implementación de las normativas, nacen los focos de mejora, nacen las contramedidas, ¿cierto? Para estos problemas de no conformidades o estos rechazos, ¿cierto? Entonces, en resumen, se identifica una problemática con distintas herramientas, usted utiliza la herramienta que se adecua a su proceso, y a partir de esta herramienta, ¿cierto?, que analiza esta no conformidad o este problema, aparecen las contramedidas. Y esas contramedidas se planifican intervenciones o se planifican mejoras, que muchas veces esas mejoras se denominan proyectos. Y esos proyectos hay que administrarlos. Se puede administrar con una carta Gantt, se pueden realizar algunos diagramas, ¿cierto?, de control, o el que está mencionado, ¿cierto?, el método de administración de proyectos, ¿cierto?, mediante el diagrama de PERT. ¿Ya? Entonces, esa es como en sí la primera unidad de aprendizaje que involucra, ¿cierto?, desde el análisis o el diagnóstico del cuello de botella hasta la planificación de la mejora de ese evento o de ese problema. ¿Ya? Eso como en resumen. Luego de eso, la segunda unidad de aprendizaje trabaja operaciones matemáticas, ¿cierto?, algoritmos matemáticos, para optimizar procesos o para buscar soluciones rápidas, ¿cierto? Que manualmente a una persona, ¿cierto? O a distintos tipos de entidades o departamentos les podría tomar mucho tiempo. Entonces, ¿cómo poder resolver rápidamente y buscar, ¿cierto?, el punto de equilibrio, el punto óptimo, o buscar la mejor decisión, ¿cierto?, o la mejor solución a un problema complejo. Un problema complejo podría ser la acumulación, ¿cierto?, la acumulación de vehículos, ¿cierto?, en un peaje, antiguamente, ¿cierto?, en un peaje, en las fechas clave donde el mundo, todas las personas viajan, ¿cierto?, fuera de Santiago. Entonces, un problema complejo podría ser este. Un problema complejo, ¿cierto?, podría ser alguna situación de difícil, ¿cierto?, solución. Entonces, matemáticamente se establecen variables, ¿cierto?, en estos métodos de programación lineal y no lineal para poder resolver estos problemas. ¿Ya? Entonces, ese es lo que está en sí concentrado esta segunda unidad de aprendizaje, que busca aplicar estos modelos matemáticos para mejorar la eficiencia. ¿Ya? En la tercera unidad, ¿cierto?, que es como la continuación de esta segunda unidad, ahora de otros tipos de programación, ¿cierto?, que más programación dinámica, estocástica, algoritmos heurísticos y metaheurísticos, ¿cierto?, que permiten resolver, ¿cierto?, estos problemas complejos. ¿Cierto? Es otra manera de poder aplicar estas distintas ecuaciones matemáticas. ¿Ya? Bien. Respecto a las situaciones evaluativas, ¿cierto?, también son 4, y están orientadas a la semana 4, semana 7, semana 10 y semana 12. ¿Ya? En general, creo que todas sus asignaturas están programadas de esta manera. Entonces, como cronograma, nos conectamos la semana 1, la semana 3, la semana 5, ¿cierto? Y así nos vamos conectando, y hay ciertas semanas que ustedes tienen evaluaciones, ¿ya? En la primera evaluación, según la indicación del caso y según los criterios de aprendizaje, ustedes van a tener que resolver un informe en el cual van a identificar un problema, ¿cierto? Y en este problema van a visualizar, ¿cierto?, con un gráfico, al procesar una base de datos, dónde está el punto de quiebre, dónde está el cuello de botella. De ahí eso les va a permitir planificar una contramedida mediante el diagrama de PERT. ¿Ya? ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende eso, no? ¿Sí? No. ¿Se entiende lo que se va a hacer en la primera evaluación? Profe, disculpe, buenas tardes. Yo hace poquito venía a la clase, no entendí mucho lo que me estaba explicando. Si lo puede repetir, profe. Ya. Vale, como la primera unidad de aprendizaje busca optimizar ciertos procesos productivos o procesos operacionales, hay un caso en el cual usted va a tener que procesar una base de datos, aplicar
herramientas de identificación de problemas, de análisis de problemas y de representación de procesos para encontrar los puntos de mejora a partir de esa base de datos. Y a partir del problema que ustedes detecten, van a tener que programar con PER y programar con Project, ¿cierto? Una carta Gantt para poder darle solución a esta problemática. Esa es la primera evaluación. Entonces, nosotros tuvimos una asignatura en el semestre pasado, se llama Ciencia de Datos, en el cual igual entregan bases de datos para trabajarla, pero sí teníamos que manejar un poco el lenguaje Python y ocupar software como Visual Code o Google Collaborative. No sé si esto tendrá mucha relación con esto igualmente o no. Ya, la primera unidad es solo procesar la base de datos. Y la segunda unidad, ahí sí se aplican, ¿cierto? La segunda y tercera unidad se aplican esos lenguajes de programación, ¿ya? Así que ahí le va a servir eso. O sea que en esta asignatura vamos a trabajar con lo aprendido en la asignatura anterior. ¿A esto nos referimos, profe? Claro, en algunos casos, ¿ya? Para los tipos de programación dinámica, la segunda y tercera unidad de aprendizaje. En la primera, solo procesar base de datos, ¿ya? Yo les voy a explicar una manera de procesar hoy día. No sé si es la misma que ustedes vieron, pero a lo mejor les puede servir para aprenderlo o para reforzarlo, ¿vale? Con esta base de datos que tengo acá. ¿Ya? Bien. Bueno, la segunda evaluación también es un informe escrito, la tercera también es un informe escrito, ¿cierto? En el cual ustedes continúan, ¿cierto? Con el aprendizaje, método simplex, en algún software de elección, ¿cierto? Considerando el caso tratado en la unidad anterior. Entonces ahí usted va, dice, oye, tuve una base de datos, tuve tiempo, ¿cierto? Y dije, ¿cuáles son mis problemas? En función de eso, buscar la manera, de acuerdo a lo que dice el caso, de aplicar, ¿cierto? Este método. Aplicar herramientas de programación y algoritmos de optimización, y finalmente, ¿cierto? Según la situación planteada y apoyo de herramientas tecnológicas, Excel o similar, aplicar conceptos de formulación y resolución de problemas. Entonces, en general, todo esto está como ligado, ¿cierto? A esos conocimientos previos que ustedes mencionan, ¿ya? Bien, algunos recursos bibliográficos, ¿cierto? A lo mejor conocen estos libros, modelos estocásticos, metaheurísticas, modelos de formulación, ¿cierto? Y procesos estocásticos con aplicaciones, ¿ya? Algunos recursos bibliográficos que están recomendados en el programa de asignatura, ¿ya? Bien. Respecto a los contenidos, ¿cierto? Yo dije, ya, en la primera unidad nos toca fundamentos de optimización. Entonces, ¿qué es lo que ustedes recuerdan? Si es que a lo mejor lo vieron en las unidades anteriores, ¿cierto? En algún otro módulo, de lo que es optimizar. Yo quiero mejorar algo, pero ¿qué sería optimizar? O lo que quiero mejorar, que es una de sus competencias, mejorar y optimizar. Entonces, lo que yo quiero mejorar de un proceso, o lo que quiero optimizar, ¿qué sería optimizar? ¿O qué involucra el concepto de la optimización? Lo pueden escribir en el chat también, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, dentro de los fundamentos de la optimización, ¿cierto? Existe una metodología, ¿cierto? Universal, que el ciclo CAPDU, ¿lo conocen? No, profe, no. ¿No? Y el ciclo PDCA, ¿les sonará? Lo voy a escribir en el chat para que CAPDU, PDCA, círculo de calidad también se le domina, o círculo de mejora continua, ¿sí? Kaizen, ¿alguna de esas palabras le suenan? Sí, profe, PDCA, Kaizen, sí. Ya, vale. Entonces, todo esto son sinónimos, ¿cierto? Depende de cómo yo lo esté mencionando, cómo lo esté explicando, ¿cierto? La metodología.
pero en general son 4 etapas para lograr un proceso de optimización o un proceso de mejora, ¿ya? Entonces, yo puedo implementar una acción. A partir de la implementación de esa acción, verifico cómo queda, que sería el check. Después tomo decisiones en función de lo que verifiqué y vuelvo a planificar acciones para poder ejecutarlas. O puedo levantar datos, ¿cierto? Procesando una base, procesando un historial, procesando un algoritmo, procesando tasas de rechazo, etc. Y ahí tendría mi primer paso, que es el levantamiento de información. ¿Vale? A partir de ese levantamiento de información, ¿cierto? Que sería como el check de la verificación, actúo, ¿cierto? Y empiezo a analizar la problemática o lo que más se repite. Teniendo el levantamiento de información y el análisis, genero propuestas y entra la planificación, ¿ya? Y a partir de esa planificación se ejecuta y se vuelve a verificar. Entonces, por eso es que se habla de que es un ciclo de mejora continua, o el ciclo PDCA o el ciclo CAPTU, ¿cierto? Porque esto es repetitivo, no puede quedar ahí, ¿ya? ¿Vale? Entonces, como fundamento de optimización, a lo largo de la historia, desde que comienza, ¿cierto?, los conceptos de calidad en la industria, después de la Segunda Guerra Mundial, con la globalización, ¿cierto?, los países comenzaban a competir, ¿cierto?, para generar establecerse como una potencia mundial. Entonces, ¿por qué los japoneses, ¿cierto?, han logrado, ¿cierto?, estar como a la vanguardia, especialmente con sus metodologías de trabajo? Kaizen, ¿cierto?, es una metodología de trabajo, y muchas otras, ¿cierto?, que viene, ¿cierto?, de distintas áreas. Entonces, ¿por qué ellos constantemente mejoran lo que hacen? Implementan algo y lo vuelven a mejorar, ¿ya? Se dice que, ¿cierto?, ellos en general como filosofía buscan siempre mejorar lo que hacen a diario, ¿ya? Y de ahí viene el Kaizen, ¿cierto?, esta mejora continua, ¿ya? Entonces, en estas imágenes se hace la analogía, ¿cierto?, de cómo eran los problemas inicialmente, ¿cierto?, que era muy manual, ¿cierto?, el análisis. Mira, yo tengo que desarmar para ver lo que estaba pasando. Tengo que observar, ¿cierto?, lo que está pasando en mi sistema para analizar los problemas y buscar, ¿cierto?, soluciones. Pero hoy día no, hoy día, ¿cierto?, a través de sensores, ¿cierto?, a través de automatismo, a través de sistemas informáticos, toda esta información que uno ingresa como un dato de un evento X, ¿cierto?, o de un rechazo o de una no conformidad, se va almacenando. Y ese almacenamiento se convierte, ¿cierto?, en una base de datos como esta, ¿cierto?, que se puede procesar para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, muestra como la evolución. Aquí hay un sistema de optimización del análisis de los problemas, desde un análisis manual, ¿cierto?, o visual, hasta un análisis un poco más avanzado con bases de datos. Entonces, lo que busca, ¿cierto?, este objetivo de optimizar, ¿cierto?, que identifiquen problemas o eventos no deseados de operaciones que requieran soluciones en función de los costos, en función de los tiempos, en función de las pérdidas, en función de lo que involucre indicadores, KPI, ¿cierto?, o que involucre accidentes, o que involucre ciertos rechazos de clientes, afecciones, ¿cierto?, a la salud de las personas, etcétera. Depende del proceso. Entonces, cuando hablamos de optimizar, ¿cierto?, buscamos reducir todo lo que nos está aportando valor, o todo lo que me está generando rechazo, o todo lo que me está generando pérdida, ¿ya? Y busca la eficiencia en función de esos problemas, ¿vale? Esta imagen muestra estas 8 pérdidas que yo les decía de la metodología Lean, ¿cierto? Sobre inventario, esperas, defectos, sobreproducción, transportes, excesos de movimiento o sobreprocesamiento, ¿ya? Y por ahí deberíamos incluir el desperdicio del talento humano, ¿ya? A partir de este primer resultado de aprendizaje que tiene su asignatura, ¿cierto?, aparecen 2 indicadores de logro o 2 criterios de evaluación, que ustedes puedan reconocer etapas de los procesos y los puntos críticos, ¿cierto?, en función de una base de datos a un análisis cuantitativo y cualitativo. Esto me imagino que ya lo tienen clarito, lo que es quanti y lo que es quali, ¿cierto? Entonces, el análisis quali me va a permitir tomar decisiones sobre características
por ejemplo, la calidad, y el quanti sobre indicadores, o sobre tiempos, o sobre rechazos, o sobre contar algo, ¿vale? A partir de ese análisis, ¿cierto?, de estos puntos críticos, yo decir, oye, ¿qué herramienta conozco o qué herramienta puedo aplicar, ¿cierto?, para analizar estos problemas? Herramientas que diagramen el proceso, herramientas que identifiquen problemas, que representen problemas, que identifiquen problemas, que simplifiquen problemas, que lo analicen o que representen los procesos, ¿ya? Entonces, en general, se ve un poquito de eso en este documento de asignatura, ¿ya? O en este criterio de evaluación. O sea, que ustedes puedan aplicar el diagrama de SIPOP, ¿cierto?, que busca esta relación entre los proveedores, las entradas de las materias primas, ¿cierto?, el proceso, la salida y el cliente, que puedan representar o verificar en un diagrama de flujo, ¿cierto?, que sería un algoritmo lógico de un proceso. ¿Dónde está el cuello de botella? ¿Dónde está la espera, por ejemplo, ¿cierto?, de una etapa que pueda estar generando detenciones que no permita avanzar en el flujo, ¿ya? Y finalmente, ¿cierto?, la cadena o el mapa de valor, ¿cierto? Este está la representación del mapa de valor de Porter, ¿cierto? Analizar cuáles son las actividades primarias, secundarias, ¿cierto?, que van aportando o no valor al proceso, ¿vale? Los otros dos criterios de evaluación o indicadores de logro, que usted detecte el cuello de botella, ¿cierto? ¿Qué sería el cuello de botella entonces? ¿Qué sería el cuello de botella? Donde están acumulados los problemas, donde hay retraso. Entonces la redundancia, ¿qué sería la redundancia que aparecía por ahí en el glosario? ¿Qué sería una redundancia? Si un cuello de botella es donde se concentran los problemas o donde existe más repetición y más impacto de problemas, más consecuencias, ¿qué será una redundancia? Procesos que están de sobra sin aportar valor. No escuché muy bien. Que se repiten siempre los mismos patrones de problemas. Claro, sí, algo repetitivo, ¿cierto? Algo que tiene una frecuencia muy alta, ¿cierto? Versus otros tipos de problemas que podrían estar generándose ahí. Y otra ineficiencia, ahí usted determina, ¿cierto?, qué es lo que le importa del análisis cualitativo y cuantitativo y determina esa otra eficiencia, ¿cierto? Pero bien, ¿cierto? Eso sería lo repetitivo, ¿ya? Lo que es frecuente o lo que se torna crónico. Finalmente, estos criterios permiten generar este diagnóstico. Y ahí se aplica una técnica de optimización, ¿cierto?, netamente como una representación gráfica en esta primera unidad. Entonces, ¿qué sería la optimización de sistemas productivos? ¿Cierto? La posibilidad de mejorar eficiencia, reducir costos, minimizar desperdicio, maximizar producción en sistemas de manufactura de servicios. Entonces, aquí muestra, ¿cierto?, una manera, ¿cierto?, de poder mejorar la eficiencia operativa, ¿ya? Ahí tenemos el clásico soldador, ¿cierto?, que está aplicando manualmente, ¿cierto?, una soldadura, que hay elementos que van a afectar, ¿cierto?, el desarrollo de ese proceso. Por ejemplo, lidiar con el carácter de la persona. El tiempo que se pueda demorar, no sé, tomándose un café o esperando, ¿cierto?, que encender la máquina, fumándose un cigarro, yendo al baño, ¿cierto? Entonces, hay variables, ¿cierto?, que son normales, que van a ir afectando al desarrollo de ese proceso. Entonces, ¿cómo yo podría optimizar un proceso, en este caso, de soldadura? Si bien está mostrando una reja, ¿cierto? Acá yo con un robot, ¿cierto?, puedo optimizar. Entonces, ¿qué estaría haciendo con este robot? Estaría mejorando la eficiencia, pero no sé si los costos, ¿ya? A lo mejor el costo de implementar este equipo versus lo que lo haga una persona, ¿cierto? Habría que ver cómo se compensa, ¿cierto?, el costo de adquirir este equipo, ¿cierto?,
con respecto a la cantidad de producción que puede generar. ¿Ya? ¿Minimiza los desperdicios? Claro que sí. ¿Cierto? De partida va a ser una soldadura de calidad, pues no una soldadura porosa como la que podemos ver en la reja de nuestra casa o en el techo, ¿cierto? En los distintos lugares ¿cierto? Que ustedes puedan verlo. Maximiza la producción, de todas maneras, un sistema automatizado, ¿cierto? Maximiza la producción, ¿ya? El costo de adquisición, ¿cierto? Versus la producción, ahí, ¿cierto? Vemos, se puede evaluar el costo-beneficio de implementar según lo que usted requiera para el proceso, ¿ya? Entonces ahí podemos ver un ejemplo de optimización de un proceso manual a un sistema automático. Entonces, la optimización, hay 3 palabras clave. La eficiencia, ¿cierto? De poder aprovechar los recursos, la productividad, ¿cierto? Mayor cantidad de elementos y la calidad, ¿cierto? Que no se vea afectada por estas actividades, ¿ya? Entonces, lo que busca la optimización, reducir desperdicios de tiempo, de recursos y de esfuerzo, aumentar la productividad y la calidad, mejorar la experiencia del cliente y poder tomar decisiones informadas. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es el proceso para lograr esto? ¿Cierto? Acá muestra solo un ejemplo de visual de un sistema automatizado o de optimización. ¿Ya? Pero ¿cómo puedo lograr reducir desperdicio, aumentar productividad? ¿Cómo hago el levantamiento de datos? ¿Cierto? Entonces identifico y selecciono el proceso, digo, ¿qué es lo que quiero mejorar? Entonces, en una planta, en un servicio, ¿cierto? En un sistema de producción, ¿cierto? Dentro de todo lo que son las operaciones, ¿cuál de todos los procesos implemento? Y ahí vemos cuáles son los más redundantes, cuáles son los cuellos de botella, cuáles son los que generan más pérdidas, cuáles los que tienen más defectos, más desperdicios, o cuáles generan más accidentes, ¿cierto? Si hay muchos accidentes o hay vida involucrada, te pueden cerrar el proceso, ¿cierto? Entonces se hace un mapeo, se documenta la información, se analizan los procesos, se detectan los problemas, digo, oye, entonces yo tengo unas posibles causas y digo, ¿qué generó el problema? Y se hace, ¿cierto?, una lluvia de ideas en el cual usted determina posibles variables, posibles parámetros, posibles condiciones que están viéndose afectadas que me generan, ¿cierto?, una alta tasa de problemas. ¿Ya? Y ahí vienen las herramientas de análisis para poder detectar estas problemáticas. Primero las represento, las identifico, ¿cierto? Y luego de eso las analizo. Y determino cuál es la causa raíz de los problemas. ¿Habían escuchado ese concepto de la causa raíz? Profe, si puedo hablar ahora. Tuvimos una asignatura, bueno, dos que tienen que harta relación, optimización de procesos y gestión de producción. Claro, igual ocupamos los 5 por qué y diagrama Ichikawa, más que nada para identificar problemas. Vendría siendo igual como una lluvia de ideas y algo por el estilo. Muy bien, correcto. Esas herramientas son como universales y nos permiten analizar, ¿cierto?, la causa de los problemas. ¿Ya? Bien, excelente. Gracias por el aporte. Sí. Ahí en el diagrama de causa-efecto o Ichikawa, uno dice cuáles son mis categorías y agrupo esta lluvia de ideas, ¿cierto? Entonces la causa raíz no siempre es lo que uno está mencionando, porque uno primero plantea hipótesis y después la analiza técnicamente y dice, ah, mira, realmente de todas estas causas, estas fueron o esta fue la que realmente aportó al problema. Entonces se hace un estudio técnico para determinar lo que consideró en el análisis de causa raíz. Y también depende si es un producto o si es un servicio. Ya ustedes van a ver en el documento de asignatura, o a lo mejor ya lo vieron, de las 5P y las 5M, ¿cierto? Ahí van a poder visualizar esa categoría. La herramienta de los 5 por qué, también, pero es una herramienta que nos permite analizar el problema, ¿cierto?, que se está evaluando, y la idea es completarlo con 5 por qué, ¿cierto? No con 10. Si yo lo completo con 6, con 7, con 8, con 10, ¿por qué? Significa que estoy redundando, ¿cierto? Como dice el contenido de la asignatura, estoy dándome vueltas, estoy repitiendo elementos, estoy siendo poco técnico, ¿ya? También se le llama la matriz del por qué, ya que con 2 o 3
preguntas, yo podría llegar a la causa del problema, dependiendo de ese análisis técnico o ese conocimiento de causa. ¿Ya? Bien. A partir de la causa raíz, se implementa el proceso de mejora o se planifica y se implementa y luego se monitorea. Y ahí entra, ¿cierto? Este CAPDU, este ciclo PDCA, ¿cierto? Mira, PDCA, ¿cierto? Donde se planifica, se ejecutan las acciones, se verifican y se actúa sobre lo que ya se hizo, ¿cierto? Existen varias herramientas de control, ¿cierto? Aquí estamos presentando uno, que el reporte A3, ¿cierto? Nos diagrama en una slide o en una diapositiva, ¿cierto? En una pizarra, en un reporte, el proceso completo de análisis. Desde la identificación del problema, en el cual puedo usar otra herramienta, puedo sintetizar qué está ocurriendo con palabras, o puedo representar en forma gráfica errores, ¿cierto? O puedo utilizar una herramienta denominada la 5W2H, que me describe la problemática, y a partir de esa descripción de problemática, aplico la herramienta de análisis y ejecuto acciones, ¿cierto? Planifico, verifico y actúo. ¿Bien? Esa es una de las herramientas. Entonces, dentro de las herramientas de análisis de problemas, ¿cierto? Acá mencionamos, ¿cierto? El diagrama de flujo, mencionamos, ¿cierto? Cadena de valor, ¿cierto? ¿Vale? El diagrama de SIPOC, en el cual veo, oye, ¿cuáles son mis proveedores? ¿Cuáles son mis entradas en las materias primas? ¿Cuáles son las actividades que están dentro del proceso de transformación de ese producto, de ese servicio? ¿Cuáles son las salidas? ¿Y cuáles son las actividades o los elementos, las variables que están asociadas a los clientes? ¿Ya? Entonces, en general, ¿cierto? Tenemos varios tipos de herramientas. Estas herramientas, ¿cierto?, corresponden a las representaciones del proceso o a los elementos que identifican, ¿cierto?, esas actividades o elementos del proceso. ¿Ya? Luego vienen las herramientas de análisis que ustedes mencionaban. Mira, la lluvia de ideas, ¿cierto? La lluvia de ideas que dice, oye, un equipo multidisciplinario compuesto por operadores, compuesto por supervisores, por proveedores, por clientes, por gerencia, distintas personas que están involucradas en el proceso. ¿Ya? Se crea ese equipo multidisciplinario y se hace una reunión, ¿cierto? Y todos empiezan a plantear hipótesis o ideas, ¿cierto? Puede ser la lluvia de ideas de la problemática, ¿cierto? Y en pizarra, ¿cierto? Se puede usar el sistema de POSIT, en el cual usted va, ¿cierto?, agregando, ¿cierto?, estas ideas. Se hacen mapas mentales, también, ¿cierto?, denominado lluvia de ideas, en este caso, ¿cierto?, este ejemplo de marketing digital, pero es para entender, ¿cierto?, la rama de cómo se desarrolla la lluvia de ideas, o que se puede, ¿cierto?, organizar tal vez como una especie de organigrama, ¿ya? Y el que yo recomiendo, sobre todo para los procesos, es esta especie de lluvia de ideas que es como en un formato en Excel. ¿Por qué? Porque todas las ideas que se ocurren las voy organizando automáticamente en categorías, sea las 5M, que aquí aparecen 6, o sea las 5P, como en los servicios. ¿Ya? ¿Por qué yo les digo que recomiendo a veces esta herramienta que se haga de esta manera y no de esta o no de esta? En realidad todas son adecuadas, todas son útiles, pero a mí me incomoda un poquito esta por un tema de desorden. ¿Ya? Esta es muy buena porque las personas lo van haciendo en forma inmediata, ya en el proceso, y ahí deciden, oye, ¿qué es lo que ocurrió? Pero ¿por qué recomiendo esta? ¿Cierto? Porque esta lluvia de ideas se puede llevar directamente al diagrama de causa-efecto, porque estoy organizando todas las hipótesis o todo lo que se me ocurra o todo lo que se le ocurre al equipo, lo estoy organizando bajo las 5M, en este caso 6, que estoy incorporando las mediciones. ¿Ya? Bien. ¿Alguna duda, consulta hasta acá? Francisco, adelante. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Francisco, buenas noches. Bueno, más que nada, tenía una duda, esa última que presentó como idea, más que nada, podría ser el diagrama de Chicago. Ya, mire, no le escuché muy bien. Hay como ruido de fondo, pero no le escuché muy bien. No, me refería a que la última idea que presentó, como lluvia de idea, tendría que ser lo que es un diagrama de Chicago. Eso me digo. Correcto.
Correcto, sí, por eso yo la presenté de esta manera, porque todas estas ideas repercuten, ¿cierto? O se pueden implementar rápidamente en el diagrama Ichikawa. Por eso es que la hago de esa manera, ¿ya? O la recomiendo eso, ¿ya? Donde estas son las categorías, ¿cierto? Y acá irían las causas que usted organizó en su idea, ¿ya? Y de estas causas se determina cuál es la que realmente generó el efecto, ¿ya? Entonces, sean herramientas de identificación del proceso o de representación de los procesos para verificar dónde se están generando los cuellos de botella o los problemas, herramientas de análisis del problema que ya está identificado, ¿cierto? Y herramientas de análisis de causa-raíz, como los 5 por qué, ¿cierto? El diagrama causa-efecto. Entonces se busca la causa, como está aquí en este arbolito, que sería la raíz del problema. Se plantean hipótesis, ¿cierto? Oye, ¿cuáles son las que realmente aportaron técnicamente? Y se evalúa el impacto de ese problema, el efecto que generó en el sistema o las consecuencias que generó en el entorno o en la producción, ¿ya? También se pueden hacer el análisis gráfico, el gráfico de Pareto que se visualiza acá, no sé si lo han escuchado, pero en general Pareto representa, ¿cierto?, de un listado de errores, cuáles son los que generan mayor cantidad de pérdida, ¿cierto? En este diagrama, ¿cierto? ¿Cuáles son los que generan el 80% de la detención, el 80% de la falla, ¿cierto? El 80% de los retrasos, ¿ya? Entonces, eso me permite concentrar mi esfuerzo en algunos elementos que generan la mayor cantidad de pérdidas, ¿vale? Importantísimo el diagrama de Pareto, ¿ya? Gráficos de dispersión, ¿ya? En este caso visualiza, ¿cierto?, un diagrama de Jackknife, que es, ¿cierto?, un gráfico de dispersión que evalúa las repeticiones, o lo redundante, como decía su compañero anteriormente, las repeticiones versus el impacto, que en este caso el impacto está como tiempo de detención o tiempo de reparación. Entonces, este gráfico me permite decir, oye, lo que está en el cuadrante más alejado de cero es lo más grave, es lo más crítico, ¿cierto? Entonces, estos dos elementos son los que yo tengo que poner más énfasis o son los que tengo que solucionar porque genera un impacto alto y se repite muchas veces. Luego de eso, los impactos que a lo mejor tienen una frecuencia baja, que se denominan problemas agudos, ¿ya? Pero tienen una consecuencia alta, ¿ya? Luego acá lo que tiene un impacto bajo, pero es muy repetitivo, ¿ya? ¿Qué es lo que sería muy repetitivo en el sistema de salud? La hipertensión, la diabetes, ¿cierto? ¿Qué es lo que es agudo, ¿cierto? Que genera un alto costo, podría ser alguna enfermedad, ¿cierto? Como el cáncer, ¿ya? ¿Y qué es lo que sería crónico de agudo? ¿Cierto? Ahí tendríamos que determinar, ¿cierto?, algún tipo de enfermedad, ¿cierto? En general es así como se visualizan, ¿cierto?, los problemas. ¿Cuáles son los problemas repetitivos y que generan alto impacto? ¿Cuáles son los problemas que generan altos impactos? ¿Cuáles son los problemas que solo son repetitivos y tienen un impacto bajo? ¿Y cuáles son los problemas esporádicos? ¿Cierto? Que a lo mejor generan impactos bajos y no tienen una frecuencia dada, ¿ya? En general, de esta manera, ¿cierto?, podemos visualizar que estos problemas se pueden representar gráficamente o se pueden representar, ¿cierto?, también con alguna herramienta X, que también son gráficas, pero a diferencia de estos gráficos de dispersión, histogramas, ¿cierto?, gráficos de control, etc. Vale. Si aplico la herramienta CIPOC para analizar el problema de un motor, yo digo, oye, ¿cuáles son los proveedores, ¿cierto? La primera, la S de CIPOC, ¿cierto? CIPOC, que están involucrados en la problemática. Ah, mira, analizo la función de ellos, lo que aportaron, lo mismo con las entradas, ¿cierto? Oye, ¿qué pasa con la herramienta, los repuestos, el motor, en qué estado estaba en bodega o antes de la puesta en marcha, en el proceso? ¿Ya? Oye, ¿cierto? ¿Qué pasa con la reparación en este caso, que es lo que se está haciendo? ¿Ya? La salida, cómo queda el elemento, y el cliente, ¿cierto? Que en este caso es producción, ¿ya? ¿Vale? Determino bajo tablas, ¿cierto? Esta tabla, ¿qué tan crítico puede ser un sistema? Digo, ah, mira, un diagrama de flujo para, en este caso, una falla o un problema X.
el problema genera un impacto alto en la productividad, o genera un impacto alto en el medio ambiente, o genera un impacto alto en la seguridad de las personas o en la población. No, entonces, si no genera un impacto alto, es económicamente y técnicamente viable, ¿cierto?, aplicar actividades programadas para reducir los costos del problema. Si es viable técnica y económicamente, entonces aplico actividades de prevención. Si no es viable, ¿cierto?, no es viable técnica y económicamente aplicar actividades de prevención a ese evento no deseado que puede generar un problema, ¿cierto?, grave o no, ¿cierto?, en el medio ambiente, en la población, en la seguridad o en la productividad. Si no es viable técnicamente, evalúa el costo. El costo de la atención de ese proceso es mayor que el valor del equipo. Si no es mayor el costo de la detención o los impactos de la detención, ya dijimos que no era crítico, ¿cierto?, que no generaba, por ejemplo, pérdida de vida humana o pérdidas de producción. Entonces, trabajo a la falla, como una ampolleta. Yo quemo una ampolleta, la cambio. O si digo, oye, el costo de detención, si es mayor que, ¿cierto?, la compra de ese activo físico o de ese elemento, de esa maquinaria, de ese proceso, tengo que centrarme en la falla y evitar que vuelva a ocurrir. ¿Ya? Si la falla o el problema de lo que usted está seleccionando, si es crítico, usted dice, oye, estoy aplicando un diagrama de flujo para analizar un problema, ¿ya? A lo mejor usted va a tener que aplicarlo para analizar un proceso, ¿ya? Si la falla es crítica, genera impacto alto en la producción, impacto alto en el medio ambiente o en la seguridad, el costo de monitorear, de aplicar técnicas de predicción, aplicar sensores, aplicar sistemas automatizados para anticiparse a estos problemas, ¿cierto?, es menor que el costo que produce la detención. Sí, entonces adivino, ¿cierto?, o aplico técnicas de predicción, ¿cierto?, de esta problemática. Por ejemplo, a lo mejor, ¿cierto?, con alguna técnica avanzada con sensores, ¿ya? Si este costo, ¿cierto?, de implementar este monitoreo, ¿cierto?, no es menor que la detención, entonces vuelvo a la actividad de prevención, ¿ya? Entonces, en general, ahí tenemos una aplicación para un equipo que pueda estar generando alguna falla crítica o algún problema, algún evento crítico, ¿ya? Bien. Vamos al caso o al problema, ¿ya? En esta diapositiva se muestra que en la transformación de una materia prima hay 119 toneladas de pérdida. Si contextualizamos este gráfico que está acá, ¿cierto?, es el gráfico de fabricación de Doritos. Un Dorito debe costar, ¿cuánto? Por kilo será unos 5.000 pesos. Entonces, si esto lo llevamos a costo, ¿cierto?, no sé cuánto podrían ser, unos 40 millones de pesos perdidos en el año. Entonces, en función de este gráfico, ¿cierto?, o de este análisis, o solo de este número, que a nosotros no nos interesa, oye, aquí hay un problema de optimización. Aquí hay un problema que obedece una necesidad de mejora, porque estáis perdiendo 119 toneladas. Que no la estés produciendo o que estés perdiendo la materia prima, ya es pérdida. ¿Se entiende? ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, profesor. Ya, vale. Entonces, como ya hay una necesidad de mejora, yo empiezo a filtrar. Aplico, ¿cierto?, estos conceptos que a lo mejor ustedes ya vieron, de procesar bases de datos, hago levantamiento en terreno, ¿cierto? Acá estamos visualizando la línea, ¿cierto?, de producción de las tortillas, ¿ya? Aquí ya podemos ver, ¿cierto?, el Dorito, antes de que pase al sazonador, y buscamos, ¿cierto?, dentro de todo el flujo de proceso, que acá no está como un diagrama de flujo, sino solo está como un diagrama, de todos estos números, ¿cuál es más alto? Ah, mira, el sazonador
y una cinta que está inclinada. Presenta 21 detenciones y 20 detenciones versus la otra. Entonces yo digo, solo con este gráfico me podría centrar ahí. ¿Cierto? Digo, ¿qué pasa con el sazonador? Sensores, falla, tornillo, y ahí aparece una cierta cantidad de fallas. Digo, mira, el tornillo sin fin. ¿Cierto? Tiene 19 detenciones. Por acá, tipos de detenciones. Intervenciones correctivas, detenciones de operaciones o detenciones programadas. Las detenciones programadas son poquitas. Las más altas son las azules, que tienen mayor concentración para, ¿cierto?, estas etapas del dorito, ¿cierto? Entonces, se busca qué es lo que está ocurriendo. Dice, mira, tengo puntos de falla, bombas, sensores, hornos, quemadores, cintas, ¿cierto?, etcétera, que me están generando mucho producto que se genera merma, ¿ya? Si bien este producto no sirve para el consumo humano, igual se reutiliza para el consumo de alimentos, de animales, ¿ya? Pero igual es una pérdida para el proceso. ¿Bien? Si se analizan las tortillas, mira, ahí vemos una alta cantidad de elementos que está en el piso, ¿cierto? ¿Ya? Y se hace este análisis causa-raíz y digo, oye, efecto, ¿por qué, cierto? Estas son los dinamitas, ¿cierto? Caída del producto al piso, ¿cierto? Ese es el efecto. Podría aplicar los 5 por qué, o podría hacer lluvia de ideas, o podría sobre el por qué decir qué está pasando, que me está generando esta problemática. Y digo, mira, relacionado con el equipo, necesidad de guías para evitar el producto, ¿cierto? En realidad están dándome una solución, ¿cierto? Adaptación de los quemadores, proceso, falta de ajuste, ¿ya? Entonces, en general yo diría decir qué elementos de materiales o qué habilidades de las personas o qué metodologías de trabajo, ¿cierto?, están produciendo esta problemática, ¿ya? Si volvemos al diagrama causa-efecto, al original, ¿cierto? Le digo, el medio ambiente no es parte del problema de que caiga al piso. Entonces lo descarto, porque no hay temperatura, no hay contaminación, no hay gases que estén generando el efecto. Entonces descarto esa causa. Las personas, oye, las personas están operando de una forma incorrecta, a lo mejor le están dando mucha velocidad y empiezo a plantear hipótesis. O la metodología de trabajo, ¿cierto? Dice que aumente, ¿cierto? No sé, un variador de frecuencia y esto hace que avance muy rápido. O el diseño de la máquina, del sistema de producción, no estaba diseñado para esa velocidad lineal, ¿cierto?, que hoy día pueden tener. Y ahí se empieza a generar ese análisis para buscar por qué, ¿cierto?, este problema de la cinta inclinada está generando, ¿cierto?, que se caigan, ¿cierto?, los productos. Luego tenemos la contaminación, la suciedad, ¿cierto? ¿Ya? La suciedad. Digo, oye, ¿por qué hay tanta suciedad? Se me tapan los sensores, se me sobrecalientan los motores, se me obstruyen los rodamientos. Entonces, ¿qué pasa con esta polución, esta suciedad que puede ser de la harina o que puede ser, en este caso, del sazonador, como mostraba, que sería el condimento que se le echa a la tortilla, ¿cierto? Entonces, detención por mal funcionamiento de un sensor del sazonador. Equipo, sensor obstruido por el condimento. ¿Cuál es la causa? Falta de limpieza. Proceso, falta de limpieza preventiva. Entorno, necesidad de reactivación manual. ¿Ya? Ahí debiera decir que es la contaminación ambiental del mismo sazonador. ¿Ya? Está tapando los sensores. ¿Ya? Falta de conciencia de las personas para limpiar el sazonador. ¿Ya? O sea, no hay una metodología, ¿cierto? O una planificación, que es parte del método, pero tampoco hay mano de obra que diga, oye, hay que limpiarlo, ¿cierto? Entonces no hay ni mano de obra, ni hay métodos que involucren la limpieza. Y en función de eso dice, oye, hay que limpiar. Entonces a lo mejor la solución sería programar limpieza en función de lo que lo permita el proceso. ¿Ya? Entonces ahí, oye, actualizar sensores, empiezan la mejora enfocada, limpieza programada, etc. ¿Ya? Y aparecen, ¿cierto?, las cartas de Gantt, aparece, ¿cierto?, el diagrama de PERT, ¿ya? Que ustedes me decían que ya algo habían visto, ¿ya? Entonces,
se busca la mejor manera, ¿cierto? Se busca la secuencia lógica para poder desarrollar, ¿cierto? Estas mejoras enfocadas. A lo mejor son cosas simples, pero podría también ser un proyecto. ¿Ya? La importancia del diagrama de PER, ¿cierto? Es que hay que tener, ¿cierto? Claro cuál es la ruta que sigue este diagrama, en función de cómo usted lo quiere programar. Si lo quiere programar todo secuencial, que sería una línea recta, ¿cierto? Que nuestra carta Gantt se convertiría, ¿cierto?, en una secuencia lineal de actividades. O, si lo quieren, buscan la ruta, ¿cierto?, más rápida, ¿cierto?, de poder programar con bifurcaciones. O tareas que son en paralelo, como la tarea B y la tarea C. ¿Cierto? Y eso me permite optimizar un tiempo. Mira, aquí ganaste 2 semanas. A diferencia de que si yo dijera, mira, sumo todo esto, tengo 26 semanas, pero en realidad lo hice en 18. ¿Cierto? Si yo programara todo en forma lineal, tendría 26 semanas, pero si programo algunas tareas en paralelo, ¿cierto?, o sobre otras, gano tiempo. Entonces ese es el beneficio que da esta herramienta. Permite determinar qué tareas pueden tener más holgura, qué tareas se pueden hacer en paralelo, ¿cierto? ¿Ya? Y qué tareas, ¿cierto?, tienen que controlarse para que no se retrasen el proceso. ¿Ya? Entonces hay una secuencialidad, ¿cierto? Dice, mira, A viene después de B, ¿cierto? B viene después de A, perdón. Entonces, mira, A, luego viene B. Y como C está en paralelo, ¿cierto?, hay una primera bifurcación, acá. Yo digo, bueno, entonces C sigue una ruta y B sigue otra. ¿Qué viene después de B? ¿Cierto? Mira, después de B viene la tarea D. ¿Cierto? ¿Vale? Viene la tarea D, ¿cierto? Después de C viene E. Entonces, que son tareas que vienen, ¿cierto?, anticipando. Si yo dijera A, B, C, D, E, F, ¿cierto?, me demoraría 26 semanas. En cambio, con ese sistema de programación, ¿cierto?, puedo optimizar y puedo decir qué recurso hago. ¿Ya? Si lo vemos como un ejemplo más real, yo puedo decir, oye, tengo tengo un sistema, no sé, de un motor eléctrico tal vez, que tengo que reparar o que tengo que reemplazar. O puedo tener, ¿cierto?, una maquinaria que tenga distintos sistemas de funcionamiento. Un sistema eléctrico, un sistema de enfriamiento, un sistema de transmisión de movimiento. Entonces podría trabajar los 3 sistemas en paralelo con 3 recursos humanos distintos. A diferencia de que una pura persona trabaje un sistema, después el otro, después el otro. ¿Vale? ¿Se entiende más o menos, no? Sí, profe. ¿Sí? Vale. Ya, entonces, esa es como la ventaja, ¿cierto? Si yo digo, cuento con 3 recursos humanos, ¿cierto? Una persona puede comenzar a trabajar el sistema eléctrico, otro el sistema de transmisión, otro el sistema de enfriamiento. ¿Vale? Pero si fuera uno solo, tendría que terminar de trabajar esa persona, después abordar el otro sistema y el otro sistema, y el tiempo sería mayor. Entonces, si yo trabajara en forma secuencial desde A a F, me demoraría 26 semanas, pero si existen tareas que se pueden hacer en paralelo, por disponibilidad X, al final me demoro 16, ¿cierto? Me ahorré 8 semanas, para este ejemplo que está acá. Vale. Ya, antes de la actividad de cierre, ¿cierto?, vamos a aplicar, ¿cierto?, lo de la base de datos para encontrar problemas de la línea de tortilla. ¿Ya? Entonces, ya no sé si ustedes saben o vieron cómo crear una tabla dinámica.
¿Sí o no? Yo por mi parte no, profe. No, ya. Bueno, Entonces, profe, sí. ya, vamos a partir de cero, asumiendo que nadie sabe. Usted tiene una tabla de datos, que una tabla puede ser algo chiquitito, o como esta que tiene 3000 filas y L columnas. ¿Ya? Entonces, para hacer una tabla dinámica, yo tengo que entender primero qué es cada columna. Mira, área de la empresa dice PR, EM y celdas vacías. ¿Vale? La PR significa producción y M, ¿cierto? ¿Sí? Es como el envasado, ¿ya? Pero en la etapa final. ¿Ya? Ah, entonces tengo la producción y tengo el empaque. Ahí está el nombre, empaque. Ya no me acordaba bien, empaque. Empaque y producción. Estamos hablando de la tortilla, la producción de la tortilla y el empaque de la tortilla. Ah, vale, el área de la empresa. Después dice código. Mira, ¿qué tipo de intervención se hizo? Intervenciones de seguridad alimentaria, de seguridad operacional, de prevención, de parada de línea o de parada de un equipo. Intervenciones de mejora continua, de medio ambiente, no sé, a lo mejor había mucho polvo, había suciedad, no sé, reparaciones, ¿ya? Entonces, este que dice código de texto, le vamos a poner tipo de intervención, para entenderlo. Duración de la parada, oye, poquito, ¿cierto? Y por acá 7:49. Esto le vamos a decir en minutos, ¿ya? La duración de la parada en minutos, el tiempo de detención. Después dice denominación 2, que esto sale, ¿cierto? Esta base de datos fue extraída de SAP, ¿ya? ¿Cierto? Denominación 1, mira, son como los equipos. Zona de freído, zona de horneado, laminado, zona de molienda, etc. ¿Ya? Entonces, la denominación 1 sería el equipo de este, ¿cierto? O la maquinaria, mejor llamémoslo maquinaria para diferenciarlo de equipo, de maquinaria, del sistema de producción de Doritos o de tortilla en general. Equipo, esto es el número de partes o el número de equipo, la codificación que tiene, que obedece a un centro costo, ¿cierto? Y un correlativo X. Y la denominación 2, entonces sería el subsistema, mira, cintas, elevadores, ¿cierto? Molino, tambores, etcétera, válvulas. Entonces estos son como los componentes del equipo o de la máquina o del sistema de producción. Componente de máquina, le vamos a poner, para entenderlo. ¿Vale? Voy más allá y digo descripción. Y acá es donde los operarios y las personas que ingresan la información no hablan un lenguaje común. Entonces tengo un universo de 3000 cosas distintas. ¿Vale? Marmita, loop, fuga, falla, empaquetadura en tubería, chiller inhabilitado, chiller no acciona. Entonces, aquí depende cómo lo escriba la persona que hace el reporte, el problema. Entonces aquí le voy a poner tipo de falla para entenderlo, o tipo de problema. Vale, entonces ya entendiendo cómo funciona esta base de datos, o cómo está distribuida, voy a insertar tabla dinámica. Verifico que me seleccione todo, le doy a aceptar, ¿cierto? Y acá voy a poner tabla 1. ¿Ya? A partir de esta tabla 1, digo, ya, ¿qué quiero filtrar primero? ¿Qué filtrarían ustedes? ¿Qué quieren mostrar primero? ¿El tipo de problema, la maquinaria, el componente máquina, el tipo de intervención o el área de la empresa? ¿Qué pondrían ustedes? Yo pienso que el tipo de problema primero, profe, ¿no? El tipo de problema, ¿vale? Entonces, tipo de problema, lo tiro como una fila y mira, tengo 2508 problemas.
Entonces, claro, está bien, pero esto es lo que hace el operador o el técnico, que dice, oye, voy a ingresar la orden de trabajo, voy a ingresar la solicitud de análisis de problema. Entonces hay lenguaje, ¿cierto? Mira, voy a filtrar por MS, ¿ya? Mira, todo lo que es MS, ¿ya? Servomotor, o motor y sensor, tal vez, ¿ya? Entonces, está escrito de muchas maneras. Entonces, a lo mejor, claro, puede ser una idea, pero antes, ya a lo mejor podría decir tipo de intervención que tengo menos datos, mira. O podría decir, tal vez, área de empresa, que tengo 2 datos. Entonces, de las 2 áreas de producción, ¿ya? ¿Vale? Voy a ver cuál de las 2 áreas es la que me representa más problemas. Entonces digo, área de empresa. Tengo celdas vacías, celdas de producción, ¿y cómo se llamaba M? Producción, profe. Y EM, Empaquetado, empaquetado. empaquetado, ¿cierto? ¿Ya? Entonces M, cuando se va esto a la caja, ¿cierto? O sea, al sobre, ¿ya? Y PR, producción, para que no se nos... Entonces, es como decir la fabricación y el envasado, ¿ya? Ya, entonces, ahora digo, ¿qué quiero cuantificar acá? Puedo cuantificar por fecha, por hora, por máquina, por equipo, ¿cierto? Por intervención, por tiempo. Vamos a hablar de tiempo, el tiro. Tiempo de intervención. ¿Ya? Y acá el tiempo de intervención, ¿cierto? Me contó la cantidad de intervenciones, que era lo mismo como haber puesto esto ahí, mira. Te cuenta los equipos que tuvieron eventos, la cantidad de veces, ¿ya? Entonces yo puedo decir, mira, tuve 3.500 detenciones, casi, y producción tuvo 1.500 y empaquetado tuvo 1.800, ¿vale? Las voy a pegar acá, solo como valores, ¿cierto? Aquí áreas, y aquí cantidad de detenciones, ¿vale? Esto vamos a decir operaciones, ¿vale? Ya. Entonces yo puedo decir, oye, eso, ¿qué porcentaje es del total? Representa un 44, un 54 y un 2%. Entonces, yo podría partir con esta área de mejora. O podría partir con las 2, ¿cierto? Entonces, como ya sé el área de empresa, mira, puse tipo de intervención, por eso es que me la contó, ¿ya? La vamos a cambiar a duración en minutos. Y vamos a configurar ese campo para que me lo cuente. Y vemos que es lo mismo. Mira. ¿Sí? Entonces ahora el área, ¿cierto? La voy a definir como tiempo. Voy a copiar esto. Acuérdense que el tiempo es minuto. Y lo voy a pegar acá. También con valores para que no me copie la tabla dinámica. Voy a ponerle ese símbolo de separador de miles y un decimal tal vez, o no es necesario porque son minutos. Minutos. Ya, entonces, 11 minutos, 3.000 minutos, ¿cuántas horas son? $43 minutos, perdón, 43 horas, 9 horas. O sea, estos son
2 días de producción. O sea, las 119 toneladas, ¿cierto? Significan 2,2 días de producción. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, yo me voy a ir por esta, porque tiene mayor cantidad de impacto. Si bien la cantidad de detenciones es muy similar, ¿cierto? En tiempo de producción, ¿cierto? Es mayor la del área empaquetado. Entonces ahora voy a tomar el área de la empresa y la voy a tirar como un filtro. Y voy a decir, tipo de intervención que hubo. Voy a ordenarla de mayor a menor. Voy a usar los separadores de miles. Mira, la parada del equipo, a diferencia de la parada de la línea, ¿cierto? O sea, hay un equipo que me está generando problemas de tensiones versus otros tipos de procesos de intervenciones, ¿vale? En las dos áreas. Pero voy a filtrar solo por el área de interés. Por eso es que agregué el filtro acá arriba. Mira, parada de equipo. Entonces, a mí me interesa saber de todos estos datos en el área, ¿cierto? Tanto, con el tipo de intervención tanto, cuáles son los componentes o cuáles son las maquinarias o cuáles son los problemas que más impacto generan, que son más crónicos y agudos. ¿Vale? Crónico sería lo repetitivo y agudo sería el impacto. Entonces, en el empaque hay problemas crónicos y agudos. Crónicos y agudos. Problemas repetitivos, pero también que tienen un impacto alto. ¿Vale? Entonces ahora voy a volver a filtrar por tipo de intervención. ¿Ya? Y voy a decir, ¿qué quiero visualizar? Quiero visualizar el componente máquina. Quiero visualizar el equipo. Ah, es el número de equipo, ¿cierto? Quiero visualizar la maquinaria. Mira la maquinaria, solo una. El empaque de la tortilla, lo mismo que anotamos aquí. Ah, el problema está en el empaque de la tortilla. De toda esta base de datos. ¿Ya? Si quito los filtros anteriores y pongo todo, me aparecen más equipos. ¿Cierto? Pero ¿cuál es el más importante? En la tortilla. ¿Qué porcentaje es? Tendría que dividirlo por el total, ¿cierto? Pero es un porcentaje alto. ¿Cierto? Pero eso es de todo. Dijimos que íbamos a filtrar solo el área empaque, que es coherente con lo que teníamos al lado, y el tipo de inserción dijimos parada de equipo, ¿cierto? O parada de línea. Equipo. ¿Ya? Vale. Entonces, como ya sé que en mi máquina tengo que conocer el empaque de la tortilla, solo dejo el filtro de lo que está en el empaque de la tortilla, y ahí sí digo qué componente de máquina, ¿cierto? Ordenar de mayor a menor, genera más pérdida. Mira, el cargueo de cajas y la envasadora. ¿Ya? Se hubiera dicho, oye, ¿y el equipo? Tiro el equipo para acá, pum. Ah, pero el equipo era el número correlativo, ¿cierto? El tipo de problema. Mira. Ordeno de mayor a menor. Mira, el problema más repetitivo es el MS4. No tengo idea de lo que es el MS4, ¿cierto? Entonces, voy a Google Gemini, ¿cierto? O a ChatGPT y digo, oye, en una planta de producción automatizada, ¿qué significa la falla MS4 de un sistema de carga automático de cajas? Y te dice que a menudo es una falla de carga eléctrica, de main status, o puede ser la falla de un motor o un actuador o problemas con sensores. Motor, sensores.
¿cierto? Ah, entonces, si te aparece eso, como no tienes información, tú puedes asociarlo, ¿cierto?, al suministro de energía o asociarlo a un motor, o un servomotor, o un sensor, entendiendo que es un sistema automatizado. ¿Vale? Entonces, por eso es importante saber, oye, ¿qué equipo tengo? Mira, ¿cierto? Por tipo de problema, ya llegamos a cuál era. Lo vamos a ordenar de mayor a menor. Ah, puse equipo, que era componente de máquina, ¿cierto? Componente máquina, ¿cierto? Ordenado de mayor a menor. Y aquí con todo estos equipos o componente de máquina, podría ser un Pareto, un gráfico de Pareto. O solo podría ser un gráfico de control de dispersión, ¿cierto? Y mira la diferencia de estos gráficos. ¿Ya? Voy a ocultar todo lo que es menor a 40, para que se vea el gráfico mejor. Ah, no se me ocultó. De nuevo entonces. Insertar. Gráfico de barras. Mira la diferencia del gráfico versus, ¿cierto?, el resto. ¿Ya? Entonces no tiene sentido graficar acá, porque los tiempos son muy bajos con respecto a estos que están acá. Yo podría decir, yo voy a graficar solo esta entonces, o los que son mayores a 50. Ahí se ve una dispersión mejor, ¿ya? Entonces aquí tenéis 773 minutos versus los 107. Entonces si aplicáis un Pareto, lo más probable es que este equipo te salga como el más grave, que concentre el 80% de los problemas. Entonces 773 minutos, ¿cuánto es de 2500? Ah, ¿cuánto es lo que estoy mejorando? ¿Cierto? ¿O cuánto es del total? Que eran 3400 minutos. Perdón, 3100 minutos. ¿Cierto? Entonces, los 773 dividido por el total me dice que es, si mejoro ese sistema, mejoro un 25% de las pérdidas, o sea, el 25% de las 119 toneladas. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos acá? Mira, MS4, falla en el brazo, cruceta, ¿cierto? Sensores, conectores de aire, MS4 en falla, se repite varias veces el MS4. MT, MS9, otro sensor, ¿ya? Entonces casi todo está asociado, ¿cierto?, al armado de las cajas, ¿ya? Armado de las cajas, ¿cierto?, etcétera, conectores de aire, ¿vale? Entonces de esa manera podemos, ¿cierto?, buscar el problema. Entonces ahora viene el análisis de causa-raíz. Oye, ¿por qué el motor o el motosensor, ¿cierto?, está generando los problemas? Y buscando la solución, ¿cierto?, de ese análisis, usted aplica, ¿cierto?, alguna de estas programaciones, ¿cierto?, una carta GAN para poder planificar. ¿Ya? Vale. Como actividad de cierre, ¿cierto?, tenemos algunos conceptos que a lo mejor les parecieron interesantes. No sé cuáles. ¿Cuáles le parecieron interesantes? Profe, en general estuvo todo del didáctico. Si nos ayudaría, no sé, subiendo la tabla de Excel para que lo mismo que hizo usted lo podamos practicar, pues. Pueden Lo estuve- practicar. Ahí se les va a entregar después, en la tercera semana, cuarta semana creo que la van a subir. ¿Ya? De otra forma, pero algo muy parecido. ¿Ya? Vale. Herramientas o elementos a reforzar que tributen a su perfil. Vale. Entonces, como síntesis,
el ciclo PDCA, ¿cierto? Es una metodología que nos permite en forma continua mejorar lo que se hace. Para eso hay que buscar áreas de mejora, áreas de optimización, contramedida. Una de las maneras es observar problemas en planta, otra es procesar una base de datos, otra es que te digan, oye, esto es lo que tienes que mejorar, este es tu indicador que está ahí mal, ¿cierto? Este es tu objetivo este año, ¿cierto? Oye, a lo mejor hay un objetivo de reducción de costo, pero que ese costo no te afecte a la calidad, ¿cierto? Ni a los procesos. ¿Ya? Entonces ahí se aplica estos 4 pasos, ¿cierto? Así como resumido, de planificar, ejecutar, controlar y actuar, ¿cierto? O analizar. Después del control viene el análisis. ¿Ya? A partir de eso, ¿cierto? Digo, oye, ¿qué metodología de análisis? Busco eliminar desperdicios. Eso es la Six Sigma. Los defectos. Busco eliminar defectos o busco eliminar desperdicios. Entonces, si en mi base de datos, ¿qué desperdicio podría haber sido? Oye, el sensor puede que me genere un tiempo de espera. Si tenía 700 minutos. O puede que me produce un problema de stock. O puede que me produzca un desperdicio. Bueno, en este caso dice intelectual, pero un desperdicio de producto. Defectos o retrabajos porque tengo que, si las cajas no se arman automáticamente para que se envasen los productos, tengo que hacerlo manualmente. Y pierdo tiempo. Tengo procesos innecesarios. Entonces ahí se empieza a decir, oye, ¿qué desperdicio o qué muda quiero eliminar? Se define cuál es el problema, la meta, se analizan las causas, por qué ocurrió, y aquí vienen las herramientas de análisis, y se desarrollan actividades para prevenir o que no vuelvan a ocurrir. ¿Ya? Entonces, conocer problemas, aplicar herramientas de identificación, ¿sí?, del problema, por ejemplo, la base de datos que acabamos de ver, o, ¿cierto?, una 5W2H para describir problemáticas, ¿ya? Análisis, como los 5 por qué, el diagrama causa-efecto que ustedes vieron, y herramientas de representación de procesos para identificar el cuello de botella. Digo, en el diagrama de flujo, ¿cierto? ¿Qué etapa me está generando el retraso dentro del diagrama de flujo? ¿Vale? Y después se programa, mira, estimaciones paramétricas, ¿cierto? Según datos, tendencia, regresión, ¿cierto?, demanda, etcétera. Análoga, en función de la experiencia de las personas que ya lo han hecho, o programa mediante PERT, que es lo que involucra la asignatura, ¿cierto?, en forma ascendente, en forma diagrama de PERT. Y esto después se convierte en una carta Gantt, ¿ya? ¿Vale? Ya. Bien, esa era en sí la clase de hoy, ¿cierto? Espero que hayan, ¿cierto?, podido visualizar y cumplir estos objetivos de las características, cronograma y contextualización de contenido. No sé si hay dudas o consultas referente a lo visto. ¿Todo bien? Muy bien. Ya. Gracias, Héctor. Todo bien, Oye, profesor. Tratando de complementar nada más con el material en plataforma. sí. Y lo otro es que tratar de ir haciendo las actividades para que vean, ¿cierto?, qué es lo que está ocurriendo, ¿cierto?, con los contenidos, con las evaluaciones. Ya la evaluación es muy parecida a lo que yo les mostré, ya solo que después tienen que aplicar análisis causa-raíz, determinar ruta crítica, ¿cierto? ¿Vale? Así que, bien, eso, ¿ya? Que estén muy bien. No se olviden que la próxima semana ustedes participan de los foros, de las actividades virtuales y nos juntamos la tercera semana, o sea, en 2 semanas más. Voy a pasar lista. Alfredo Muñoz, Carlos Contreras, Carlos Crespo, Damaris Tapia, David Jarpa, Felipe Inostroza, Francisco Ojeda, Héctor Vallejo, Presente. Acá, profe. Héctor Coliqueo, Juan Martínez, Manuel Soto, Pablo Orellana, Pablo Dorrealba, Presente, profe. Sí. Patricio Ortega y Vladimir Huencho. Presente, Ellos son profe. los conectados. ¿Vale? Sí, Presente.
Ahí estarían todos presentes, ¿ya? Yo les saqué un pantallazo y los nombré, pues si hay alguien que no haya nombrado, me avisan, ¿cierto? Bien, ¿vale? Ahí después yo actualizo la lista en el portal, ¿ya? Ya pues, que estén muy bien. Gracias, profe. Ya, Gracias, nos profe. vemos Chao, profe. profe. esta semana. Gracias, profe. Buenas noches. Chau. Gracias, profe. Gracias. Eso me lo mandó Ford.